Amada familia de tu canal Recupera tu Salud, gracias por seguir nuestro contenido. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata de nuestro hermano Jaciel Orozco y él nos trae este hermoso tema con el título El Día del Señor, el 666 y 777. Vamos a ver aquí en este hermoso tema, no te lo pierdas. Así que comparte la transmisión con tu familia, con tus amigos, porque sé que vamos a salir ricamente bendecidos en este estudio que vamos a tener. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, hermanos, como le habíamos mencionado, hoy tendremos un tema. Ya nuestro hermano Jaciel Orozco ya está en pantalla con nosotros y le pido la suma atención para que tomen nota, para que podamos aprender de este tema que está dentro del marco profético. Buenas tardes, hermano Jaciel, ¿cómo te sientes? Hola Sandy, bendiciones para ti, ¿verdad? Y todos los que están por ahí, pues por acá estamos bien. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite estar con vida, que es lo más primordial. Bueno, pues le invito a todos ustedes, y también al hermano Jaciel, para que nos encomendemos a Dios y sea el quien nos dirija en este hermoso tema. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos. Te pedimos una bendición especial por todo lo que van a ver la transmisión. Todos aquellos que van a entrar, que sean bendecidos con tu palabra. Queremos rogarte también por el hermano Jaciel. Bendícelo, permite que esta transmisión fluya de la mejor manera posible, de tal modo que el mensaje pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Jaciel, entonces, ¿por qué el Día del Señor, el 666 y 777? ¿Qué te motivó a este tema? Si bien es cierto, es una serie de 2 temas prácticamente, ¿verdad? Me das la oportunidad, podemos continuar después la segunda parte, que sea al primero, el anterior, el que di, o igual, no importa la secuencia, como en este caso se aplica lo que dice que el orden de los factores no afecta el producto, en esto aplica directamente. Entonces, para adelantar, ¿verdad? La otra se llamaba La tercera es la vencida, el tema, ¿verdad? Entonces, la consecuencia de este tema viene a raíz de eso, porque los eventos nos impulsan allí. Entonces, pero no quiero adelantarte mucho, porque a raíz del desarrollo del tema vamos a ir comprendiendo por qué todos esos 3 nombres, por así decirlo. Bien, pues adelante entonces, el tiempo es tuyo, adelante. Perfecto. Entonces, bien mirábamos, ¿verdad?, de que decía el tema preparado para hoy es el Día del Señor. Bien, ahí nace la pregunta de Sandy, ¿por qué el nombre de ese tema? Bueno, para ello, ¿verdad? El sábado pasado tuve la oportunidad, yo creo que en las diversas iglesias adventistas, en los templos, tienen un cronograma de lo que es un rol de prédicas, ¿verdad? El sábado pasado contemplábamos que era según el rol que correspondía, era evangelismo, ¿verdad? Y yo te pregunto, Sandy, ¿qué es evangelismo? ¿Qué comprendes por evangelismo? Bueno, evangelismo es cumplir con la misión del mensaje, del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Eso es lo que yo entiendo por evangelismo. Es correcto. ¿Me permites compartir algunas imágenes que necesito anexar para que vayamos enriqueciendo esto? Ok, voy acá, comparto por acá, permítame. Pantalla. Permítame. Ok, bien. Para poder contestar esa pregunta, Sandy, que te hacía, ¿qué es evangelismo? Según la lengua, ¿verdad?, que nosotros comprendemos, que es el español, esa es la lengua académica, ¿verdad?, inglesa, dice evangelismo, viene de la palabra evangelius, entonces, o evangelismos,
Predicación del Evangelio, dice, y hace el primer connotación, movimiento integrado por numerosas congregaciones cristianas protestantes que enfatiza la autoridad de la Biblia, en especial de los evangelios. Y esta es la parte que me llamó la atención para preparar el tema. Y propugna recuperar el cristianismo primitivo. Eso es lo que nos muestra a nosotros con el principio de evangelismo. Eso dice el mundo. Eso enseña, ¿verdad?, el sistema, por así decirlo. Pero vamos a ver lo que dice acá en el libro de evangelismo. No hay nada mejor que usar nuestros libros que nos ayuden a equilibrar un poco. Y dice, en el libro de evangelismo hay una breve definición. El evangelismo, verdadero corazón del cristianismo, es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamadas a dar a conocer a un mundo condenado el último mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en las últimas horas de la historia del planeta y el mensaje adventista que se proclama a fin de alistar a un pueblo para el regreso del Señor debe convertirse en un fuerte clamor para que resuene hasta en las regiones más apartadas. Y me llama la atención esto, Sandy, que dice, no existe iglesia sin evangelismo. Si sacamos el evangelismo de la iglesia, esta se convierte en un club social. ¿Qué cosa vamos a sacar de las iglesias? El concepto de evangelismo, que es dar a conocer a un mundo que perece la última amonestación, dice, de lo que es el regreso del Señor. Entonces continúa diciendo, la iglesia es un poderoso movimiento misionero motivado hacia la acción por el Señor Jesucristo, con el propósito expreso de ganar personas para Cristo. La iglesia no tiene más razón de existir que la de alcanzar almas perdidas. Entonces acá nosotros vemos, con solo el concepto de evangelismo, tenemos una gran responsabilidad y gran misión, Sandy. Evangelismo es la oportunidad de amonestar a un mundo perdido, darle esa oportunidad de restaurarse, esa oportunidad de consagración. Entonces, y ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el día del Señor, Sandy? Perdón, ¿me podías repetir la pregunta? Ok. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado es el día del Señor. ¿Y tú me puedes comprobar con un texto directo de la Biblia que diga que el sábado es el día del Señor? Ok. Pero como decía el pastor, ajá, ok. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que se alude y la gente entra en polémica, porque unos dicen que el día del Señor ahí está hablando del domingo, otros dicen que el día del Señor está hablando del sábado, y está dividido. Pero también hay otros estudiosos de la palabra que dicen que Juan no se estaba refiriendo ni al sábado ni al domingo, sino que estaba en la visión, dice, estaba yo en el día del Señor, apuntando a ese evento como tal de lo que era el día del Señor. No como el día de reposo, sino como ese día del Señor. Entonces, es a ello que quiero ir, y para ello voy a volver a compartir pantallita acá, ¿verdad? Que me puedes ayudar. Ahí disculpa que te esté moviendo a cada rato, pero viene muy alusivo, ¿verdad? Lo que tengo acá, los temas, y la pantalla es necesaria. Ok. Acá yo no vengo hablando del día de reposo como tal. Yo no vengo hablando del sábado directamente. Vengo refiriéndome a este espacio en Joel, capítulo 1, versículo 15. Tengo una referencia de texto nada más, y dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 2.1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Paso a Joel 2.11 que dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién
podrá soportarlo. Termina estos dos citas, Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces, en este aspecto nosotros podemos analizar, Sandy, que no venimos cuando hablo, puse como subtítulo o como dentro del tema, el día del Señor, no vengo refiriéndome a pelear acá si el domingo es el día del Señor o el sábado, porque ahorita, gracias a Dios, el tema del sábado está fluyendo. El pastor Miguel Ángel Ortiz está predicando los temas, ¿verdad? Al mundo, pero las personas evangélicas, lo escuchen o no lo escuchen, él está cumpliendo la tarea. Así como Judas, como Caifás, como Pilatos, estaban en un tiempo donde la profecía tenía que cumplirse y ellos eran ahí. Entonces, cada uno de nosotros cumplimos nuestra responsabilidad. Él está haciendo su parte. Habrán unos que rechazarán, que despreciarán, pero en fin, la palabra se va creciendo. Entonces no vengo hablando en este momento sobre el sábado o el domingo, no. El día del Señor directamente yo quiero llevar nuestra mente a ese evento como tal, a ese día crucial que se viene de camino. Porque a veces nosotros queremos el sueldo sin trabajar. A veces queremos el reposo sin estar cansados. A veces queremos nosotros obtener el paraíso sin ni siquiera pasar el desierto. Pero antes, permítame, antes que venga ese reposo, hay que pasar el desierto temporalmente. Y para ello yo quiero que vayamos al libro de Malaquías capítulo 4, ya que estamos entrando en el tema del día del Señor. Malaquías capítulo 4. Claro, en esta connotación, el día del Señor, ya aquí cambia el sentido, porque aquí le da el sentido de la segunda venida. Es correcto. De eso ya venimos hablando directamente al día de juicio del Señor, por así decirlo. O el día de donde Jehová se va a manifestar con poder y gloria. Entonces, Malaquías capítulo 4 y versículo 5 dice de esta manera: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vemos ahí cómo la misericordia de Dios se mueve. Antes de llegar al paraíso, viene el día terrible de Jehová. Antes que venga el día terrible de Jehová, viene un mensaje de misericordia antes de que sea destruido todo. Porque tenemos un Dios que es justo, un Dios que es clemente, un Dios que es paciente, y un Dios que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice que era necesario que llegara el profeta Elías antes que viniera ese día terrible de Jehová. Pero vamos a seguir profundizando un poquito más y quiero que vayamos a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Y si tienes alguna intervención, Sandy, no, libremente, ¿verdad? Me interrumpes. San Mateo 17:10, y dice así: entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos va ubicando en un tiempo donde las preguntas salen, y es lo mismo para nosotros. ¿Por qué es necesario que venga Elías? ¿De qué manera va a venir Elías? ¿Cómo se va a manifestar Elías? Entonces vamos a continuar en Marcos capítulo 9, versículo 12, que son los libros paralelos, donde se refiere a lo mismo, pero me gusta usar los 4 evangelios, ¿verdad? Porque cada uno da una connotación que nos ayuda a equilibrar el tema. Marcos capítulo 9, versículo 12. Si lo tienes, Andy, puedes leerlo, ¿verdad? 9:12. Ok, dice, él respondiendo él, porque ya vimos que la pregunta de los discípulos es: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces dice que respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Entonces,
pueden venir muchos mensajeros, pueden venir muchos mensajes poderosos y fuertes, pero eso no quiere decir de que van a ser aceptados. Eso no quiere decir de que van a ser mensajes buenos, porque leíamos sobre lo que es evangelismo y dice que es un mensaje que necesita escucharse. Aquí no se trata de un mensaje de prosperidad, que Dios te bendiga y que todo te va a ir bien, porque eso no nos ha mandado a hacer el Señor. No es evangelismo eso. Eso sería un club social, dice. Una iglesia sin evangelismo sería un club social simplemente. Una iglesia que no posee evangelismo no tiene razón de existir. Entonces, en este contexto vemos de que Elías era necesario que viniera, dijo Jesús, pero antes, era el contexto, dice que era necesario que Cristo padeciera antes, o padeciera quebranto. Y vamos a continuar a Lucas capítulo 9, que viene hablando lo mismo. Lucas 9, versículo 18. Y dice así. Aconteció que mientras oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, allí vemos algo importante. Cristo es menospreciado de muchas maneras. Hoy tú le preguntas a todo el mundo y todo el mundo es cristiano. Todo el mundo, que en algunas ocasiones decía que esperemos una ola de cristianismo que se va a comenzar a sentir. Como tú compartías los temas, ¿verdad? Del sacerdote católico que bautizó el pastor Esteban Bor, la pareja de la fe apostólica en Cristo Jesús, que tú compartiste el testimonio, vemos de que se extiende algo, pero está bien, porque es necesario que este evangelio sea predicado. No todos lo aceptarán, no todos vivirán los principios, pero las oportunidades Dios permite que lleguen. Entonces, vamos a sumar detalles en Mateo 16:14. Mateo 16:14. Vamos a ir a Mateo 16:14, que nos dice de esta manera. Entonces Jesús, ahora los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús respondía, ¿es necesario que venga Elías? Sí, va a venir, pero el Cristo va a padecer. Ahora Cristo le pregunta a los discípulos y le dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién creen ustedes que soy yo? Entonces Cristo hace la pregunta esta vez y vemos la respuesta acá en Mateo 16, versículo 14, y dice así. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Alguno de los profetas. Que al principio le dice puede ser Juan. ¿Y qué pasó con Juan? Juan fue encarcelado y muerto. Nadie quiere ese mensaje. Nadie quiere que lo vituperen, nadie quiere que lo insulten, nadie quiere pagar por el precio por Cristo. Después otros dicen que Elías, se supone que debía venir. Y Jesús dice, Elías ya vino. Y era la misión de Juan el Bautista, preparando el camino del Mesías. ¿Ok? La segunda etapa de Elías, por así decirlo, porque viene la tercera etapa de Elías, que va a ser el fuerte pregón y la gente que va a salir a predicar por Cristo. Interesante. ¿Okay? Pero aparte, los discípulos le dicen, otros Jeremías. O sea, ¿qué connotación Jeremías? Jeremías en un momento tenía que venir, ¿cómo lo vinculaban? Entonces, vemos de que Jeremías predicó un mensaje de destrucción, un mensaje que venía del cielo, pero que no querían escuchar, que tenía que venir un cautiverio de ¿cuántos años? ¿De cuántos años? De 70 ¿el cautiverio? Años. De 70 años. Y me llama la atención, Jesucristo le preguntaron, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Y cuántas veces le dijo, ¿debo perdonar 70 veces? 7 veces. No, os digo 70 veces 7. Y si nos vamos a la profecía que se le da a Daniel, que le dice, hay un tiempo determinado para tu pueblo, ¿cuánto tiempo era, Sandy? 490 años, que era la misma 70 veces 7. 70 veces 7, ¿me entiendes? Entonces el 7 es muy necesario porque nos arroja mucha luz. Pero ahorita vamos a llegar al 7, todavía no me voy a adelantar. Pero vemos los discípulos le dijeron, no solamente hasta Jeremías, sino ese o alguno otro profeta. Entonces, cualquier profeta, cualquier otro es bueno cuando no tienes la identidad de lo que es Cristo realmente, de lo que es la misión de Cristo. En el tiempo de Cristo, los fariseos eran adictos, se puede decir, o cumplían la ley
al pie, pero no querían nada con Cristo. Ahora todos dulce amar a Cristo y no quieren nada con su ley. Satanás siempre va a invertir los polos y a él le favorece. A él le gusta el extremo radical o el extremo liberal. Él no quiere simplemente, lo que quiere es llevar nuestra mente a desviarnos de la verdadera fidelidad que es a Cristo. ¿Sabes, así Lucas, sí, hermano. ¿Sabe que me llama la atención el asunto de la pregunta que le hacen ellos a los discípulos de Jesús y cómo le preguntan que si Elías había de venir? Ellos lo que no sabían era que cuando Jesús le estaba dando la respuesta de que Elías ya vino, se refería a Juan el Bautista. Y me llama la atención porque siempre Elías como que se relaciona con un mensaje para una época específica. Fíjate que el profeta Elías, Dios lo levanta en un tiempo de apostasía nacional, podríamos decir. Jezabel y Acaz se habían encargado de dañar el mensaje que Dios tenía para ese tiempo, de modo que la apostasía se generalizó, que afectó incluso a muchos del pueblo. Vemos que antes de Cristo comenzar su ministerio, vemos que Dios envía al segundo Elías, que es Juan el Bautista, para preparar el camino, ¿verdad?, para el ministerio de Cristo. Y para estos últimos días, dice la mensajera, que Dios ha de levantar el tercer Elías con un mensaje, como tú bien señalas. Amén. Es correcto. Y la segunda parte no te la pierdas, Sandy, más bien invítame, porque la tercera es la vencida. Ahí vamos a comprender por qué. Vea que me está mencionando 3 veces Elías. ¿Por qué se necesitaría esas 3? ¿Por qué 3? Ahí vamos a entender, si hacemos la otra parte, vamos a entender por qué la tercera vencida. Ahí vamos a comprender muchos detalles, pero ahorita vamos a sumar a lo que venimos compartiendo. En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, dice de esta manera: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces vemos de que el mensaje no es para cualquiera. No, incluso, no siempre directamente el mensaje va a ser para el pueblo de Israel, sea original o sea espiritual. No siempre. Porque Elías, porque vemos de que si usamos profecía, ¿qué representa una mujer? Una iglesia. Y esta no es solo una mujer, sino que era una mujer viuda. O sea, que no tener marido en la antigüedad era estar sin identidad. Entonces, ese mensaje, la bendición era para una iglesia que no se representaba. Si queremos usar lo que es la hermana White, la secta aborrecida, la secta pequeña, secta aborrecida. O sea, muchas veces somos iglesia adventista, somos iglesia evangélica, pertenecemos a la corporación, a la organización. Eso no es identidad. Eso no te limita, ni te favorece. Eso está fuerte, así es, porque si nosotros hacemos una analogía, la viuda de Sarepta incluso era una mujer pagana. Sí, eso completamente. Es correcto. Entonces, pero ¿quiénes son los que necesitan médicos, Andy? Si los médicos lo necesitan los enfermos, no el que está sano, el que dice, los mismos fariseos le dijeron, ¿quiere decir que nosotros somos ciegos también? ¿Eso nos estás diciendo? Le dicen, no, si ustedes fueran ciegos, bienaventurados fueran, pero como ustedes dicen ven, vuestro pecado permanece. Porque soy rico, de nada tengo necesidad, decía la séptima iglesia del Apocalipsis. Sí, entonces, a eso iba. Cuando digo que ella era, bueno, no que digo, que dice la Biblia que la viuda de Sarepta era, porque Sarepta era una región del sur y era pagana esa región. Y cuando uno hace una analogía, uno se da cuenta que cuando Dios envía un mensaje a su pueblo y el pueblo lo rechaza, Dios termina enviándoselo a otra persona. Yo preparé un tema hace un tiempo y me acabaron en los comentarios porque yo mostraba que aunque la iglesia adventista, ese movimiento, Dios lo levantó con una similitud al pueblo de Israel para que proclamara un mensaje específico, pero si no cumple con su cometido, yo demostraba con citas del Espíritu de Profecía y con citas de la Biblia
que Dios podía pasarle salud a otra persona. Entonces, muchos hermanos tomaron una cita donde la mensajera dice que la iglesia es el único medio que Dios tiene para promover el evangelio, y eso es verdad. Y muchos dicen, no, la iglesia no caerá, pero vamos a ver cuál iglesia es la que no caerá. Quien no caerá es el remanente que se mantenga fiel. Eso son lo que... Sí. No es un nombre, no es un nombre, porque dijo, hasta de las piedras puede levantar hombres. Hasta de Moisés no iba a ser una gran generación, porque contumaz y rebelde, déjame Moisés, que yo los destruyo. No, Señor, si los vas a destruir, destruyeme a mí con ellos. Pero vamos de que, o sea, Dios pensamos de que nos equivoquemos o no nos equivoquemos, vamos a seguir siendo el pueblo de Dios, y eso es falso. Eso es una falsa seguridad que sin entenderlo y sin aceptarlo podemos estar profetizando falsamente. Pero vamos a continuar, porque repetíamos de que el segundo Elías era Juan el Bautista. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 17, dice de esta manera, 1:17. La misión de Juan el Bautista, por así decirlo de alguna manera. 1:17 dice, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misión de Elías, la misión de Juan, era preparar un pueblo que estuviera dispuesto. Y si nosotros vemos que dispuesto para qué era el evangelio de Juan, para la primera venida de Cristo. ¿Para qué se va a levantar el tercer Elías con la segunda venida de Cristo? Para anunciar, prepararlo para ese evento. Entonces tenemos que tener definido cuál es la misión. Porque yo puedo decir, yo quiero ser Elías, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a ser Elías si yo no quiero sufrir como Elías? ¿Para qué quiero tener el espíritu de Juan si yo no quiero padecer persecución y incluso hasta ceder mi vida para ser decapitado? Entonces, vemos acá, de esta manera, Sandy, que contemplamos el día del Señor. Cómo a través de la historia, mencionando que antes de que venga el día del Señor, es necesario que venga Elías. Nos está diciendo que nosotros tenemos que prepararnos para antes de ese evento, porque hay una misión que cumplir. Evangelismo es la vida de Elías, evangelismo es la vida de Juan el Bautista. Entonces, pero como ya esa segunda etapa de Elías ya vino, ya nosotros ya no podemos estar ni en el atrio ni en el lugar santo, estamos en el lugar santísimo, ¿verdad? Así es, Sandy, estamos en el lugar santísimo. Sí es. Okay. Entonces vamos a ver algo importante. Mateo 24, Mateo 36, 24. Porque, Sandy, ¿cómo nos llamamos? Adventistas del séptimo día, ¿verdad? Con orgullo lo decimos, amén. ¿Y por qué nos llamamos adventistas del séptimo día, Sandy? Así, rápido. Adventista porque esperamos el segundo advenimiento, y del séptimo día porque guardamos el sábado. Okay. ¿Y cuándo viene Cristo? Bueno, del día y la hora nadie lo sabe, dice la palabra. Pero está revelado. ¿Sabe que está revelado? Vamos a ir ahí, Sandy. Pero es una pregunta cauciosa nada más. Mateo 24, 36 al 39. Dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, lo que tú decías, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Dice el versículo 37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí nos arroja cierta luz. ¿En qué momento? Cuando los tiempos se comiencen a poner como los días de Noé. Así como decimos en Mateo 24:15, que hablamos de la abominación desoladora, decíamos, lo primerito que hace Jesucristo, ¿qué es? ¿A dónde nos manda? Al profeta Daniel. Porque dice el que te dice, ¿cómo es que dice? Perdón. La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, lo manda al tiempo de Daniel. Ahora, aquí nos dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos manda el tiempo de Noé. Y es Cristo mismo que lo está diciendo, porque eso con Daniel sí conviene y con Noé no. Porque pensamos y sacamos la lupa para ir a Daniel, pero cuando habla de Noé, hasta ahí creemos haberlo entendido. Decimos, sí, como
viviendo, casándose en casamiento, y eso pensamos que es la condición de Noé. Pero hay más detalles que tenemos que ver en el espacio de Noé. Pero vamos a ir ahí. Pero la pregunta era, Sandy, ¿cuándo viene Cristo? A ver qué dice el 39. Dice, a ver, y no entendieron, perdón, el 38. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí nos arroja cierta luz. Pero el versículo 44, Sandy, lee el 44, para que vamos a ver si no dice la hora de la venida de Dios. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice la palabra de Dios, ¿a qué hora viene el Hijo del Hombre? A la hora que no pensáis. Entonces pensamos de que no hay un dato. Pues decimos, es que falta ley dominical, falta zarandeo, pero el Hijo del Hombre dice que va a venir a la hora que no pensáis. Y vamos a ver qué dice el versículo 40 y el versículo 50. ¿Lee el 50? Okay. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe. Entonces dice que en qué día, en qué hora y en qué día. Es bastante, pareciera que es bastante irrelevante, pero es muy relevante porque nos usa dos términos, y los dos términos que nos usa acá en esa ilustración es, primero, dice día y hora, o sea, hay un día y una hora ahí. El día que no esperas, primero el dato. Segundo, a la hora, el día que no espera y a la hora que no sabe. Entonces, vendrá a la hora que no esperamos y a la hora que no sabemos. Pero como adventistas decimos, los evangélicos están un poco trastornados porque esperan que viene un rapto en cualquier momento y se los llevan y nosotros tenemos luz. Pero esa luz muchas veces nos hace ciegos. Nos hace ciegos para no entender de que así como el diluvio vino y se los llevó y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice. Pero como estamos hablando en el día del Señor, ¿verdad, Sandy? Estamos hablando del día del Señor. Quiero que me puedas buscar, vamos a leer Génesis 2, 16 al 17. Yo pregunto, Jaciel, dice, ajá, y no entendieron. ¿Será que había algo que debía ser entendido en específico? Es correcto, a eso vamos, Sandy. Te me está adelantando bastante, pero es válido. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículos 5 al 7. ¿Puedes leer primeramente? Dice el versículo 5. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahí está. Ok, vemos el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ok, entonces vemos de que Dios nos mandaba el tiempo de Noé, y aquí Pedro hace la conexión directa, diluvio y tiempo que nos espera. Ahora continuamos al versículo 8 y 10, y lo leo yo acá, y dice así: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos en el contexto del día del Señor, ¿verdad, Andy? Entonces no hemos salido todavía del día del Señor. Y vemos acá que cuando Dios habla, es muy diferente cuando el hombre habla. Porque cuando Dios habla prácticamente juicio. Tenemos este ejemplo
de lo que vimos rápidamente de 2 de Pedro 3 y versículo 9, perdón, el 10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vemos dos cosas. Nos habla un tiempo del diluvio, nos habla un tiempo de nuestro tiempo, este cielo y esta tierra que esperamos, y nos advierte, dice que para el Señor un día es como ¿cuánto? Y 1000 años como un día. Entonces estamos hablando del día del Señor, no estamos hablando nada más, sino que el día del Señor. Entonces, si estamos hablando del día del Señor, vamos a valernos o a basarnos a 1000 años, ¿ok? Para que podamos entender, vamos a respetar esa regla. El día del Señor, no vamos a hablar como en profecía, día por año, no, sino que el día del Señor, 1000 años, ¿ok? Otro ejemplo rápido, no lo vamos a ir porque necesito avanzar el tiempo. Génesis 2, 16 al 17, dice de esta manera, lo sabemos de memoria, dice que cuando Dios formó al hombre, le dijo: de todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué razón, Sandy? Porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Ok, entonces el día del Señor, ¿quién está hablando? Dijo Dios: el día que comas morirás. Es el día del Señor, que debe ser 1000 años. ¿Cuánto vivió Matusalén? 900 y pico, el pico no me acuerdo. 969. ¿Cuánto vivió Adán? 930. ¿Cuánto vivió Noé? Que es el contexto que estamos usando de Noé, 950 años. De Cristo, que el Padre pronunció la promesa de que comas vas a morir, ese día se cumplió en el día del Señor, que era 1000 años. Murieron en el día del Señor, ¿ok? En el espacio que el Señor tenía. Entonces vemos la regla que Dios lo permite, porque del tiempo de que el Adán y Eva fallan hasta el tiempo de Noé pasaron 2000 años. El día del Señor, como Dios lo había estipulado, no hizo el hombre como muchos lo esperan. Entonces esa regla, para poder entender que el día del Señor son 1000 años, cuando el Señor habla de día de Él, es un, ¿ok? Entonces, ahora sí, voy a avanzar un poco y quiero que vayamos al libro de Levíticos capítulo 23. Levíticos 23. Levíticos 23 y versículo 37 al 39. 23, del 37 al 39 dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda quemada a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada uno en su día. ¿Quién comenzó hablando? Según dice el versículo 33, dice: y habló Jehová a Moisés y le dijo. Viene hablando Dios en ese contexto, ¿verdad? Viene hablando Dios. Entonces decimos que cuando Dios habla y él dice que ese es su día, equivale a 1000 años, ¿ok? Dijimos que vamos a respetar esa regla, ¿verdad? Porque es bíblica. Entonces el versículo 30, dijimos 38, además de los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. El versículo, vamos a leer el versículo 27. 27 dice: a los 10 días de este séptimo mes será día de ¿qué? De expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. ¿De qué día viene hablando aquí, Sandy? ¿Cómo se conoce? ¿Es el día de la expiación? ¿Cómo se conoce? El día del Yom Kippur, el día de cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, el día de la expiación. ¿Y qué dice Apocalipsis 14? Solo lo vamos a recitar. Apocalipsis 14, versículo 7. 6, temed a Dios, 7, y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el día de la expiación es el día de ¿quién? ¿De quién? Del juicio de Jehová. Entonces, decimos que estamos respetando la regla de que 1000 años es como un día por cuando es Jehová. Entonces, estamos hablando de que el día del juicio, ¿cuándo comenzó?
El día del juicio comenzó el 22 de octubre, es lo que creemos, del 1844. De 1844. Y termina, Sandy. Bueno, termina. No, pero hablando del año de nuestro tiempo. Perdón, no entendí bien. Sí, digamos, el día comienza en 1844, pero ¿cuándo termina? Termina cuando Jesús salga del lugar santísimo. ¿Estás seguro? Porque recordemos que estamos respetando que el día del juicio, habla el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usted me dice, ahora me la puso difícil, porque ¿cómo? Que ahora 1000 años es juicio. Porque eso es lo que estoy diciendo, aclaro, y estoy diciendo directamente que el día del Señor, el día del juicio va a ser 1000 años. Bueno, pero recordemos que en Apocalipsis 21 se presenta un día de 1000 años también, en el milenio. Es correcto, y a eso es lo que vamos. Porque mira lo que dice, ay, permítame, voy a buscarlo acá, Levíticos, el 32, ¿qué dice el 32? Perdón, sí, 32. Levíticos 23, 32. ¿Lo tienes a mano? Léelo. Dice, sí. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de la tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. ¿Cuándo comenzaba el día del juicio? Si nosotros vemos el versículo 27, ¿qué dice? Ajá. Quiero encontrar ese contexto para que usted entienda lo que estoy diciendo, porque si perdemos ese hilo, lo demás no lo vamos a comprender. El día del juicio comenzaba, dice, a los 10 días del séptimo mes. Sí, quiero explicar algo. Mira, ajá. en el versículo 32, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Quiero explicarle a los que están viendo que no hay contradicción entre el versículo 32 y el versículo 37, porque es que un día da paso a la puesta de sol. Dice que comenzaba en la tarde, es decir, es lo que yo entiendo. El versículo 32 aquí te está diciendo que comenzaba a los 9 días. Sin embargo, el 27 te dice el día 10, pero es que equivale a lo mismo, porque era en la tarde, de tarde a tarde. En parte sí, Sandy, en parte sí, digamos, la aclaración no la estoy trayendo por el piso porque es correcta, pero diría el día a día simplemente, comenzando, el día que comenzaba la puesta de sol, no había ningún problema en eso, pero aquí está incluyendo parte del día 9, para ser específico y directo, aquí está empezando diciendo que el día del Yom Kippur comenzaba el día 10. Eso está claro, que era la caída del sol. En la parte oscura comenzaba el día, ya día 10. Pero acá está diciendo desde el día 9. A la tarde. O sea que, podría decirlo, ocultándose el sol, esa partecita de tarde, está diciendo que ya cuando antes de que se ocultara el sol, el día 9, ya para arrancar el día 10, que era la caída del sol, ya deberían de estar ayunando y clamando. ¿Cuántos años tenemos desde el día del juicio? Sandy, ¿cuántos años tenemos desde que empezó el juicio? Aproximadamente. De memoria no me acuerdo. Okay, tenemos como 179 años aproximadamente, 176. ¿Ok? Entonces, el día del juicio comenzó en 1844, pero con la parte del ayuno, de afligirse. Tenemos que entender, Sandy, que el día del Yom Kippur no terminaba cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo. Partiendo de ahí, el día del juicio terminaba a la caída del sol. ¿Y cuándo ocurría eso? Después de que Azazel era expulsado al desierto. Eso todavía pertenecía al día de la expiación. Y simbólicamente en Apocalipsis 20 dice que Satanás será atado por 1000 años, cumpliendo así el proceso del día de la expiación. ¿Puede entender?
Entonces, para ir avanzando, quiero mostrar algo acá en pantalla, Sandy, si me permites. Voy a tener que acotar algunas imágenes ahí para que nos pueda alcanzar el tiempo, pero sí, haciendo la acotación necesaria. Acá no venía hablando cuando hablaba yo, aquí ya pasamos el día del Señor, Sandy, aquí vamos al 666 para poder explicar esa parte. Aquí no venía hablando de la marca de la bestia, si ustedes pensaban de que venía hablando de la bestia. Porque para rápidamente a los amigos que miran, el 666, ese número misterioso que menciona Apocalipsis, se refiere a la insignia papal o al sistema que se iba a levantar, que iba a perseguir los santos del Altísimo, que iba a hablar apostasías y que iba a hablar de grandes arrogancias. Ese poder dice que iba a llevar en su insignia o en su mitra un nombre o una blasfemia, que era hacerse pasar por representante de Dios. Vicario Filii Dei, eso significa representante de Dios. Como venía el Imperio Romano, se tenía que basar el código romano. Eso lo enseñaron en la escuela. Si quieren toman un scripture y después ustedes lo analizan. Vicarius Filii Dei era la insignia con números romanos en su equivalente en número, da 666. Ese número misterioso no es la marca de la bestia, sino que es el nombre, dice el número de su nombre. El nombre de él era Vicario Filii Dei, representante de Dios, que equivalente es 666, pero yo no vengo hablando de eso, sino que tenemos un calendario que Dios tiene, que son sus fiestas. Dios tiene 7 fiestas, ¿verdad, Sandy? Tiene 7 fiestas. ¿Y en cuál de las fiestas estamos nosotros, Sandy? En el de la expiación estamos nosotros ahora. Ok, entonces nosotros estamos acá exactamente en el día del perdón. Que es lo mismo que la expiación, ¿verdad? Es correcto, el día del perdón, día de la expiación. Pero Sandy, si yo te digo en esta hora qué fecha estamos hoy, y solo me lees ahí, y si estás de acuerdo que es así, me dices que sí. ¿Qué fecha estamos ahí? ¿Y está usted seguro que estamos en esa fecha? Sabemos por los estudios que en esa fecha no estamos. Nosotros sabemos que esa fecha pertenece al calendario gregoriano, pero el calendario gregoriano no arroja la fecha con exactitud de los eventos que tienen que ver con la fiesta del santuario. Es correcto. Entonces, para irnos a entender la fiesta del santuario, tenemos que ir al hebreo, ¿verdad? Ok. Entonces, para poder comprender esta parte, ni siquiera estamos en el 13 de junio del 2024. Estamos en el 13 de junio, según el calendario gregoriano, del 6024, para poder comprender un poco más. 6024, porque se cierra un antes y después de Cristo. Pero si yo te digo, Sandy, que estamos en esta fecha, ¿qué dirías tú? En el año 5784. Sí, en esa fecha es que estamos. Esa es la fecha exacta en la que estamos, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Pues déjame decirte, y si yo te digo que estamos posiblemente en esta fecha, ¿qué dirías? Bueno, diría que falta poco, porque ambas son cuestionables. Ambas no, son... eso, pero digamos, esta es el calendario judío como nación, nativos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero está esta que es la Menorá, el calendario hebreo, que digamos, el que se le conoce como el calendario caraíta. Este calendario, digamos, esto era para el 1993, era de septiembre 2022 a septiembre 2023. Pero estamos acá, septiembre a 2023 a septiembre 2024. Dice que el calendario, según el Menorá, estamos en el año 5994. Entonces, una pregunta, Jaciel. Yo escucho mucha gente, claro, por los estudios que yo he hecho, yo me aproximo también. Déjame ponerte para que se vea bien. Ajá. Aquí. Por los estudios que yo he hecho, yo me aproximo a las 3 fechas porque han ido adelantando, porque
van también corriendo según los años del gregoriano. Van corriendo y se le va añadiendo. Pero hay algunos predicadores que dicen que ya nosotros estamos en el año 6000 de la Tierra y todavía no se ha completado. Ahí vamos, Andy, ahí vamos. Ahí vamos a eso. ¿Por qué? Porque, digamos, le decimos 6024, 2024 y lo creemos. Le creemos a Roma. Le pasamos el calendario judío, el de la nación, entramos en duda. Ahí decimos, puede ser. Le enseñamos el caraíta y decimos, ese posiblemente sea, pero te quiero leer unas cuantas detalles acá que nos pueden ayudar. Vamos a ver acá, discúlpame que... Ok, entonces, vea, entonces decimos, entonces a cuál digamos que el romano no le creamos, aunque le deberíamos de creer porque es nuestro tiempo. Ese está en lo cierto, no estoy diciendo que sea incorrecto, sino que estoy diciendo que para entender la fiesta de Dios, el tiempo de Dios, tenemos que leer en el idioma, en lo que Él le enseñó a su pueblo elegido, que eran los hebreos en ese momento. Sí, entonces pero decimos, ¿qué diferencia? Dime. No, porque recordemos, en su momento, que está en pantalla, en su momento, era el año correcto. Lo que pasa es que equivale a el 15 de septiembre de 2023 y ya estamos, Ajá. En 2024, estamos ya a mitad de año casi mente. Sí, pero aquí es 5784, un desfase de 200 años comparado a que es el calendario caraíta. Ahora, decimos, ¿qué diferencia hay entre que es el de los judíos, y que es el menorá o de los caraítas? Bueno, solamente a modo de detalles, Andy, porque el tiempo me va a dar y no voy a poder dar todos los detalles. Pero Jaciel, está interesante, el título debió ser ¿en qué fecha es que estamos verdaderamente? Ahí se me cambia el tema, Andy, el nombre. Entonces, dice, ¿en qué año estamos? 5000, aquí se me ve más, en 5774 o 5984. Ahora, quiero aclarar algo. Este dato que te estoy leyendo ahorita se escribió en el 2014, ¿verdad? Por eso es de que refiere que estamos aparentemente o el 5774 o 5984, hace 10 años. Entonces, si le sumamos 10 años, quiere decir que estamos en el 5994. Si lo sumamos los 10 años al otro, al de los judíos, sería 5784. Cualquiera de los dos está bien. Sí, porque ahora, se le van sumando 10, por eso, se le van sumando 10. Sí, pero me refiero a la información que copié nada más. Ahora, la diferencia que existe entre estos dos, solamente a modo rápido, ¿verdad?, de explicación, dice, la mayor parte del pueblo judío sigue un calendario que va en el año 5774, o pues, traduzcámoslo a nuestro tiempo, en el año 5784. ¿Años después de qué? Años después de la creación de Adán. Ellos creen igual. Los judíos que tienen el 784 en este tiempo, piensan igual desde la caída del hombre hasta de la creación. ¿Ok? Entonces, los otros también dice 5984 después de qué? Después de la creación, igual ellos piensan. Ahora dice, ¿por qué la diferencia de 210 años? Eso solamente lo tomo de dato. Son 210 años que tienen de diferencia entre el calendario de los judíos actuales y de los calendarios del calendario caraíta. Ahora, ¿quiénes eran los caraítas? Los caraítas eran un pueblo que creían diferente a esta versión. Muchos de los rabinos, al agregar los años que estuvimos en Egipto, le sumaron 220. Esos fueron los años que estuvimos en esclavitud en Egipto. Entonces, solo voy a resumir porque no puedo yo entrar en todos los detalles por tiempo. Los caraítas decidieron hacer la diferencia de no sumarle los años de esclavitud que ellos tuvieron, los otros le sumaban. Entonces, los caraítas le acertaron más y dijeron, no,
Dios nos revela a través del Éxodo, que aquí está, a través del Éxodo, dice, el tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto fue de 430 años. Al cabo de 430 años, el día, todas las divisiones de Israel dejaron la tierra de Egipto. Eso está en la Biblia. Entonces, pero la diferencia fue que los otros no sumaron cierta cantidad de años y más bien, en vez de sumarla, se la restaron. El pueblo judío actual. Mientras que los caraítas se mantuvieron exactamente sin reducir esos 220 años. No sé si captas la idea. Sí, correcto. Los caraítas le dejaron al calendario los 210 años que incluyeron la esclavitud de Egipto. Sí, los 220. Es correcto. Entonces, los caraítas se mantuvieron en la fecha que Dios quería, por así decirlo. Por así decirlo, hay más validez en el calendario de Dios, en el calendario de los caraítas, no en el calendario actual que tiene el pueblo de Israel. Jaciel, yo siempre escuchaba a algunos hermanos de la iglesia que decían que habían unos años atrasados. ¿Será a esto que se refiere? Me parece que sí. No sabría decirte porque no los he escuchado a ellos, entonces no sabría decirte exactamente a qué se basan. Pero sumado a eso, ¿verdad? Todo lo que venimos hablando, ya entendemos, ¿verdad? Recapitulando hasta acá, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahorita estamos hablando del día del Señor y estamos hablando de cómo se forma en la historia. En el libro Exaltemos a Jesús, dice la hermana White de esta manera: y muchos, aquí está la cita, exaltemos a Jesús, aquí. Entonces ahora la reduzco, ¿verdad? Para leer el texto, y dice: y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra. Observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales, ahí entran en choque los científicos y dicen: no, jamás, esta tierra tiene muchos años. Pero ¿qué creía la sierva del Señor? Dice, y que el mundo actual no tiene sino alrededor de 6000 años. No dice que ya estamos en los 6000 años, alrededor de los 6000 años, cuando ella lo escribió. Ahora, eso es lo que cree el mundo cristiano e incluso el mundo secular hasta cierto punto. Pero si nosotros sumamos algo adicional de lo que le tocó recorrer a Adán, dice de esta manera: Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que éste ha resistido la acumulación de la enfermedad que recayó sobre la raza humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado viviendo por 6000 años. Si Dios le hubiera dado un poquito menos de años a Adán y Eva, a pesar de que ya nosotros adoptamos la naturaleza deteriorada, pero el mundo, vea lo que dice acá, vea lo que dice acá en esta parte de acá, dice: si Adán en su creación no hubiera sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tienen los hombres actuales, la raza humana con sus hábitos actuales de vida en violación a la ley de la ley natural se habría extinguido. Entonces Dios, preveyendo que el hombre llegara hasta cierto tiempo, que Dios fue mismo que lo estipuló hasta qué fecha tenía que llegar el hombre, le proveyó de una fuerza adicional, que dice que ha vivido alrededor de casi 6000 años. Ok. Dice en esta cita acá: Maranata, el Señor viene. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución, los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Repito para ubicarnos en el tiempo. Sandy, ¿ese tiempo de que ya los impíos ya tomaron su decisión absolutamente ya llegó? Todavía. No, falta poco, pero no ha llegado. Es correcto. Entonces, la hermana White
está viendo esta visión, la está viendo culminada la historia. Él ya está viendo cuando ya todo terminó. Está viendo el Pero futuro. vean Podríamos es decir que correcto. sí, ok. Viendo el futuro, la historia pasada, por así decirlo. Pero vea lo que dice acá. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. ¿Qué le parece esa cita, Sandy? Tremenda cita, mi hermano. Porque está diciendo, está viendo como la historia finalizada y dice, el hombre llega hasta acá, no hay nada más, y está viendo el hombre, dice, en el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Esta declaración, poniendo, Jaciel, esta última declaración de la hermana White se adecua más al último calendario, a la última fecha del último. A eso es lo que vamos a ir poquito a poquito. O sea, sé que el tiempo va avanzando y tenemos que ir terminando, pero vamos a ver acá lo que dice de esta manera. El conflicto inminente. Capítulo 2, las acechanzas del enemigo. Dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6.000 años, ¿está por qué? Por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. O sea, aquí está diciendo que los 6.000 años están a punto de terminar y que en ese proceso, cuando estaba a punto de terminar, era cuando el juicio ya estaba por terminarse, porque dice que Satanás quiere que simplemente se cierre la gracia y que nadie alcance misericordia. Ahora, hay dos conflictos en pugna. A Satanás le sirvió en el Edén, lo intentó con Cristo y le está funcionando con el hombre. ¿Y qué es? Dice aquí. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, no cienes, no miles, millares, que si hubiesen vencido en ese punto, habría tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante ¿cuántos? 6.000 años ha producido enfermedad y dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Entonces Satanás redobla sus esfuerzos porque sabe que le queda poco tiempo. Y dice la sierva del Señor que merced a dos grandes engaños, ¿cuáles son? Que va al último tiempo. La inmortalidad del alma y el domingo. Ok, vea lo que dice esta cita. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 540, párrafo 3. Hablando del engaño de Satanás de ese tiempo de espiritismo. Se rechazará la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace ¿cuánto? No, desde hace unos. O sea, esa palabra uno es como uno casi alrededor, porque está, ok, entonces para hacer resumen de lo que era el día del Señor, ya vimos que el día del Señor era ese día que venía. El día del Señor, miramos también de que el día del Señor, cuando Él habla de tiempo, en su juicio es un día 1.000 años, ¿ok? Entonces, los primeros 6.000, o el primer 6 que yo puse, 666, el primer 6 corresponde al tiempo que Dios tiene, 6.000 años. El próximo 6 es en el día que íbamos a vivir, el día, la sexta fiesta, el día del perdón. ¿Y para qué el Señor necesitaba estas dos? Tanto 6.000 años como la sexta fiesta para esto. ¿Qué hizo el Señor en el sexto día? La creación del hombre. No, es correcto, pero al hombre directamente, al hombre. Entonces, eso, los 6.000 años, la sexta fiesta y ese último 6, que es el hombre, que es número de hombre. Por eso es que la palabra de Dios hace énfasis en eso, porque en 6 días en el sexto día hizo al hombre. Entonces, todo eso nos lleva a algo, que el Señor tiene un tiempo de historia. Sus 7 fiestas se cumplieron exactamente, digamos, ahora
entro a la parte del 7, porque ya el tiempo se nos agotó y voy haciendo conclusiones respecto al tema, nada más. Entonces, Jaciel, según esta secuencia, según este cronograma que está en pantalla, me hubiese gustado que lo dejara. Perdón, sí, voy otra vez. Sí, para decirte algo, para que los hermanos que están viendo, según este cronograma, yo decía en un tema que nosotros todavía estamos todavía en el día del perdón. Es correcto. Entonces, según estas fiestas, Cristo viene en la de los tabernáculos. Ahí voy a ir y con eso creo que voy a hacer conclusión. Ok, estamos en la sexta fiesta, ¿verdad? Siempre se nos ha dicho que ¿qué significan las cabañas, según lo que se nos ha explicado? Sandy, según la fiesta de las cabañas, ¿qué significa en nuestro tiempo? A ver, silencio, de costeta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ok, según la fiesta de las cabañas, lo que se ha enseñado, ¿qué significa la fiesta de las cabañas? Las cabañas, no recuerdo con exactitud ahora, porque no la veo aquí en este cronograma. Sí, ahí está, los tabernáculos, que es lo mismo. Los tabernáculos. Bueno, no, yo siempre que he estudiado los tabernáculos, siempre la he relacionado con la segunda venida de Cristo. Ok, bueno, vamos avión ahí. El Señor, el número 7 es tan especial que el Señor tiene un candelabro de 7 fiestas que representan los 7 milenios que Él tiene preparado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo lo hizo en 7 días, ¿verdad? En el 6 y reposó en el séptimo. 7 candelabros, 7 fiestas. Bueno, pero con este estudio, entonces, este estudio, Jaciel, entonces, Dime. este estudio concluyente, porque según yo puedo notar aquí, entonces, después de los 6,000 años, entonces ya, como Dios tiene un ciclo de 7, Ajá. ya después de los 6,000 años, cuando se cumplan los 6,000 años en la tierra, ya no va a haber ya oportunidad para nadie, chance para nadie. Es que ese es el punto, Sandy, y a eso lo quiero ver rápidamente. Mira, la importancia del 7. El Señor tiene su calendario de 7 fiestas, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, si pudiéramos seguir las 7 plagas, los 7 días de la creación. Estamos ahorita en el día del hombre, en el día que Dios creó al hombre, el 6º día. Ese es el día del perdón del hombre, ese es el día de los 6,000 años que están, porque nace la pregunta. Yo durante mucho tiempo me hacía la pregunta, Sandy, ¿en qué espacio correspondían los 1000 años? Era que iba a iniciar el 7º milenio, iba a empezar el 6º milenio, y yo me enredaba todo ahí, pero el Señor me ha dado una claridad en este aspecto. Estamos cumpliendo vamos para el año 6000. Es del año 6000, por así decirlo, es el día que Satanás va a estar preso durante 1000 años. El día del juicio, porque recordemos de que ahorita lo que estamos es en el tiempo del ayuno, porque dice que era al atardecer del día 9. ¿Entiendes? Claro, para que el ciclo de 7 se complete y encaje con el principio bíblico, Satanás tiene que estar aquí suelto en el año 6000, porque vamos a pasar 1000 años en el cielo juzgando, entonces eso es lo que completa el ciclo de 7. No, todavía. Ese abrir, digamos, después, por así decirlo, tengo la pregunta. ¿El milenio hace apertura al año 6000 o hace apertura al año 7000? Digamos los piquitos, dejémoslo por fuera, pero digamos, ¿abre apertura al año 6000 o al año 7000? Yo me la sé, pero vamos a dejarlo vamos a dejarlo a los oyentes con ese gustico para que vean la segunda parte. Ok, entonces, vea, se lo resumo así. Nos queda esta fiesta, 7º milenio, el día de reposo, ¿ok? Entonces, resumo porque se nos fue el tiempo. Los días de Noé han llegado. Decíamos que en los días de Noé hemos llegado. Así como Jesús nos mandaba a leer el profeta Daniel,
Así es recalcada que tenemos que leer a los tiempos de Noé. A Noé se le dijo algo, y con eso es concluyente, Sandy. Se le dijo, no contenderé más con el hombre. Sus días serán, ¿cuánto? 120 años. Y eso muchas veces entramos en dilema. Eran los días de la vida, eran los días que predicó Noé. Todo eso igual aplica, está bien. Pero si tú tienes calculadora y buscas el año, pones 120 por el jubileo, que son 50 años, ¿cuánto te va a dar? Te da 6,000 años. Porque dice que el Señor había dicho, me apartaréis el año 50, será jubileo, y me lo santificaréis. ¿Qué significa santificar? ¿Por qué guardamos el sábado? Porque está apartado para un uso especial, ¿verdad? Entonces, termino con esta cita, Sandy, y dejamos para lo demás, para que nos quede el sabor. Si quieren las personas, seguimos con la próxima. Vean lo que dice esta cita de la sierva del Señor. Esta es la cita, ya te voy a decir, para Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 34, párrafo 2, para que la vaya a buscar después usted. Y dice así: entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desplegarse de las cadenas de lo que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fue en cuanto apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La voz del Hijo del Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. ¿Cuándo resucitan los redimidos? Gloria a Dios. Entonces esta visión la está viendo la hermana White cuando Cristo viene. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos que en el carro de nube. Este resplandecía en extremo mientras rodeaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y a otro lado debajo de ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban Santo, Santo, y las alas al batir gritaban Santo. Y la comitiva de los santos ángeles que rodeaban la nube exclamaba Santo, Santo, Santo es Jehová, Todopoderoso. Y los santos en las nubes cantaban Gloria, Aleluya. El carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos derecho al árbol de la vida. ¿Qué está viendo ella, Sandy? Mira lo que dice acá. Entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. ¿Qué te parece esa cita? Bueno, esta cita está clara. Entonces el jubileo comienza con la venida de Cristo. Correcto. Y dice acá Hebreos, por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Entonces, nos queda todavía el reposo, no hemos entrado a él, las luchas aquí siguen, pero la palabra del Señor nos dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 20, creo que es el 6 o 5, dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Entonces, de esta manera, la conclusión que podemos arrojar en esto que estamos es el jubileo. Es el eslabón de la cadena de la redención. Nadie sabe la hora, estad atentos, porque el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿quiénes dice la gente que es este mensaje? Muchos van a decir que es Elías, otros van a decir que es Jeremías, otro Juan el Bautista, Juan el Bautista, y otros van a decir a otro profeta más, alguno de los profetas. Yo no sé qué te muestra el Señor, pero el Señor nos ha llevado en esas conclusiones. Estamos en el sexto día, que es para el hombre, la sexta fiesta, que es el Yom Kippur, y el sexto milenio, que es la cuenta regresiva. Que Dios te bendiga, Sandy. Y estaba buscando la portada y se la voy a dejar acá por si la quieren. El próximo tema
se titula y es de esta manera. Permítame, a ver si lo encuentro acá, a ver si lo tengo a mano. Permítame. Se titula, bueno, ese tiene como título, pero le podemos quemar: la tercera es la vencida. Nosotros diremos: cuídate de la segunda mirada, porque la tercera es pecado. Y vamos a ver a través de la historia cómo ese número 3 es tan importante. Ese número 3 en la historia, cómo el Señor lo refleja, cómo el Señor lo proyecta. Si vamos a porque aquí podemos, yo sé que corrimos, abarcamos bastante tiempo, pero son detalles, y eso que fuimos a vuelo de pájaro, no pudimos hacer las pausas necesarias para entender qué es el jubileo. En el próximo tema vamos a ampliar un poquito más del jubileo, porque pensamos de que el milenio es el inicio de las cabañas, pero es el inicio del jubileo. Las cabañas son después del Yom Kippur, que es después de los 1000 años. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Bendiciones. Amén. Vamos a terminar con una oración. Me gustaría invitarte para que ores en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Ayúdanos a poder cubrirnos y que ninguno malentienda que aquí no estamos poniendo fechas, sino simplemente que estamos diciendo que los 6000 años están terminando. En el calendario caraíta estamos en el 5994 y en el calendario romano estamos en el 6024. Estamos a 6 para el 2030, Señor, para cumplir el año 6000. En cualquiera de los dos calendarios, Señor, tú has dejado luz. ¿Le vamos a creer a Roma o le vamos a creer al calendario que tú has dejado guardado para un uso especial? Que tu nombre sea glorificado. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Jaciel. Yo sé que este tema va a ser de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Yo sé que las personas van a estar atentos vamos a tener que hacer la segunda parte pronto, ojalá fuera mañana. Sí. Vamos a ver. El problema es que tú mañana tienes no puede ser jóvenes, ¿verdad? Puede ser la misma hora de hoy, si puedes. Es que a esta hora se me dificulta un poquito por ya el cierre de sábado y todo lo demás. Ya en la casa yo ya estoy prácticamente después de las 6 p.m. Equivale a 8 de República Dominicana, pero no sé. Vale, ya nos pondremos de acuerdo. Así que a ustedes que están viendo, gracias por estar ahí. Cualquier pregunta, háganmela llegar, que yo se la paso a Jaciel y entonces así él podrá responderla. Así que, sí. Sandy, y hay un anuncio ahí rápido. Adelante, hermano. La vez pasada tú me habías preguntado que si tenía en TikTok. No tenía, pero a raíz de lo que tú me dijiste, hice una página en TikTok y aparece como Momento Urbano, donde compartimos videos cortos de 1 minuto y medio, pero que arroja bomba. Entonces, que Dios nos acompañe y le puede ser luz para muchos más, ¿verdad? Vale, pues entonces voy a poner aquí debajo de esta transmisión, en la descripción voy a poner el enlace de la página de TikTok de nuestro hermano Jaciel Orozco. Repítenos el nombre. Momento Urbano. Igual en Facebook aparecemos igual. Está bien, bye, un abrazo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.